Buenos días. Como os comentaba, bienvenidos al Día de la Energía de 2013, organizado por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, con el fin de dinamizar la eficiencia energética y la ecoinnovación. Agradecemos al consejero la apertura de la ponencia y, sin más, damos paso a Zacarías Torbado, que es gerente de Quantitas Energy. Zacarías Torbado comenzó a trabajar en el sector energético en el año 2000 como jefe de proyecto de energías renovables de la compañía eléctrica Hidrocantábrico y posteriormente como director de Ingeniería y Auditoría de la consultora Barlovento. Actualmente es director de Quantitas Energy, empresa de base tecnológica que está ubicada aquí en el Vivero, en el Centro Tecnológico de La Rioja, que nace en el 2011. Se dedica a los proyectos de I+D+I orientados a la generación distribuida y redes inteligentes. Ha sido reconocida la empresa como finalista en los premios de Emprendedor 21 de La Rioja 2013. Muchas gracias. Bueno, Charo ya has presentado lo que es Quantitas, así que me ha quitado parte del trabajo de la primera transparencia. Estamos aquí ubicados en el Centro Tecnológico de La Rioja. Básicamente nos dedicamos a temas de innovación en generación distribuida y redes inteligentes. Luego veremos un poco más adelante al final qué es ese tema. Y bueno, en la actualidad la conforman 6 ingenieros matemáticos, informáticos también, 3 más senior, 3 más junior, que trabajamos pues eso, en la fusión de energías y TICs hacia ese nuevo modelo energético, ¿no?, que se prevé en el futuro, que luego os explicaré un poco más. Estamos centrados en algunos proyectos de innovación concretos, pero bueno, como hoy la jornada no va sobre Quantitas, empezamos a hablar de energía. Bueno, como todos sabemos, la energía es un factor clave de desarrollo y de competitividad. El tener recursos energéticos es clave en la economía de un país. El tener acceso a la energía y una energía a un coste razonable afecta directamente a la competitividad y al desarrollo de ese país. En los países que tienen unas economías emergentes pero que no tienen, por ejemplo, una red de distribución, eso genera muchos problemas de acceso a la educación, de acceso a la sanidad, de industrialización, etcétera. Y luego tiene un claro componente de sostenibilidad. Claro componente de sostenibilidad porque la energía puede ser un motor de desarrollo, de coinnovación y de sostenibilidad, como veremos, por ejemplo, lo es en Dinamarca, que es un claro ejemplo a seguir, o puede ser lo contrario, ¿no?, una gestión llevada hacia la insostenibilidad y a la economía del CO2, que luego me parece que hay otra ponencia que habla más de ese tema, o sea que tampoco entraré mucho en eso. Bueno, como ya sabemos, España es un país muy dependiente de energía y estamos con Italia, con Portugal, con Irlanda, ¿no?, en estos que ahora parece que somos un club. Es altamente dependiente porque no tiene fuentes propias de combustibles fósiles y esa dependencia además en los últimos años pues, ha crecido y ha crecido bastante. Eso incluyendo el esfuerzo que se ha hecho con las renovables, pero que no ha limitado la dependencia energética de combustibles fósiles. Eso, bueno, estos son datos del IDAE, del Plan de Eficiencia Energética del 2010. Ahí podéis ver como el petróleo, el petróleo, 1990, 2004, 2010. Esto es el gas natural, y esto es carbón en energía primaria. Al final, en 20 años, seguimos con la misma, en energía primaria, cuota de combustibles, carbón, petróleo, gas natural. Hemos sustituido gas natural por carbón, pero la participación de los fósiles sigue siendo prácticamente lo mismo. Han emergido las renovables, esto es energía primaria, pero las energías renovables, digamos, no han suplido en energía primaria a las necesidades y a la dependencia energética de fuentes fósiles y, por lo tanto, nuestra dependencia del exterior, que es muy grande, y nuestra economía basada en petróleo y gas, que es esa ruleta rusa en la que vivimos ahora mismo, ¿no? Esa ruleta es una ruleta de precios
Bueno, ahí podéis ver la evolución. En 2008 hubo una segunda crisis, ahora hemos bajado otra vez pero hemos vuelto a subir, seguimos montados. Y bueno, tiene también una consecuencia que es la dependencia de países que ya conocemos, que no son muy estables, pues como Libia, como Irán, como Nigeria, etcétera, ¿no? En esa importación de combustibles fósiles. En marzo estábamos en los $124 por barril de Brent y ahora estaremos en los 101, 102 o así, o sea que seguimos en eso, que tiene un impacto muy grande en nuestra economía, en nuestra balanza y luego en la sostenibilidad de nuestra economía también. Luego, además, para terminar un poco en esta introducción sobre dónde venimos, se está produciendo una nueva economía de petróleo y gas. Los yacimientos nuevos de shale gas, de gas pizarra y otro tipo de combustibles que hasta ahora no era rentable su extracción, están cambiando la política de los países como Estados Unidos, que va a ser, o dice que va a ser autosostenible durante las próximas décadas con combustibles propios a base de esos yacimientos. Con lo cual, esa economía, dice, por ejemplo, Estados Unidos, que le va a proporcionar una ventaja sobre China, que es menos autosuficiente energéticamente, con lo cual pues ese cambio de potencia de primera, segunda, primera, pues dice que se retrasaría gracias a esto. Y bueno, hay países pues como Brasil o como Argentina o como Australia o como Rusia, que serían los grandes beneficiados, ¿no?, de esta nueva economía de petróleo y de gas a la que desgraciadamente nos encaminamos. Bueno, luego veremos que hay alternativas a esa economía de petróleo y de gas, que es un poco también por donde quiere ir la Unión Europea y donde tratamos de ir algunos. Bueno, en España, por concretar, también conocemos la situación, no hay que coger más que un periódico de estos días para saber la situación del sector eléctrico, que está un poco revuelta, digámoslo así. El consumo, la evolución del consumo de energía primaria, pues esos son datos hasta 2010, también del plan del IDAE, bueno, pues ha decrecido como consecuencia de la crisis. No ha decrecido como consecuencia de que seamos más eficientes en el consumo de energía. En el consumo de energía somos menos eficientes. Esta es la media de la Unión Europea en intensidad de energía. Eso es la energía que gastamos para producir una unidad de Producto Interior Bruto. Mientras la Unión Europea baja, nosotros del año 98 hasta ahora prácticamente no hemos sido a la par en ese descenso. Hemos sido bastante más ineficientes que la media europea en nuestra producción energética. Ahí hay un camino de mejora, claro, que otros países ya llevan mucho más desarrollado. Es un camino de mejora que afecta directamente a la cuenta de resultados y a la competitividad de las empresas, y es donde tenemos que tratar de incidir. Bueno, los precios de la electricidad en Europa, también vemos que España es uno de los países más caros. Esto es en tema de consumo doméstico, pero en consumo industrial también, y pymes, y sin embargo pues vemos que la media europea, un país como Dinamarca, está justo en la media, que es excedentario. Si vamos hacia atrás, aquí, mientras nosotros somos altamente dependientes, Dinamarca es la última de la tabla porque es claramente excedentaria en energía, con una política muy clara hacia energías renovables y hacia generación distribuida, mezclada con otros combustibles fósiles que por supuesto necesita, etcétera, pero con un componente muy importante. Y sin embargo, Dinamarca está en la media de los precios. Tiene una economía sostenible en lo económico también, además en lo ambiental. ¿Qué problema de fondo tenemos en nuestro país ahora mismo? Pues el problema de fondo que tenemos es ese, es que tenemos una potencia instalada muy superior a la que necesitamos. Estos son datos del anuario de red eléctrica del 2012. Vemos que la potencia instantánea, o sea, el día que más potencia hemos necesitado instalada, a la hora que más potencia hemos necesitado, no ha superado los 43.000 megavatios, y que tenemos una potencia instalada que suma 107.000 megavatios. No quiere decir que no sobren 60 y tantos mil megavatios, porque necesitas siempre más potencia instalada que la instantánea, porque tienes fuentes que no son regulables como las renovables, tienes que tener
un factor de capacidad bastante mayor que la que tendrías en esos 40.000, pero desde luego hasta los 107.000 nos sobran muchos miles de megavatios. El excedente principal, bueno, aquí hay 27.000 megavatios de ciclos combinados de reciente construcción, y luego están todas las renovables que también son de reciente instalación en los últimos años, ¿no? Aquí ya conocéis la famosa batalla entre unos y otros, el lobby eléctrico convencional con gas y petróleo frente al lobby renovable, que parece pues, que va perdiendo el lobby renovable, pero realmente el problema lo tienen los dos, ¿no? Que son esa sobrecapacidad que está instalada. Esa sobrecapacidad está instalada porque se hicieron unas previsiones de demanda que desde luego no hemos cumplido, sino que hemos ido hacia una demanda un 22% inferior de las previsiones, y luego porque también hubo una evolución de la instalación no planificada o por encima de la planificación, con lo cual se llegó a esa sobreinstalación. Eso en el mix energético nacional ahora supone que tengamos pues esta composición donde la nuclear sigue teniendo un papel importante en potencia instalada y luego en producción de energía. El carbón ha disminuido, pero sigue siendo bastante importante, y los ciclos combinados, por ejemplo, frente a toda la potencia que hay instalada, están trabajando muy pocas horas al año. Están trabajando, el año pasado se hablaba de 1.000 y pico horas al año, con lo cual eso crea un problema para amortizar esos 20 y tantos mil megavatios de instalaciones de gas natural. Las renovables, bueno, sabéis que entran directamente al mercado, y la eólica está contribuyendo de forma muy activa. En la potencia instalada es el 22% y la generación que está produciendo es el 18,1%, ¿no? Todas las renovables son iguales, no se puede meter en el mismo cesto a todas las generaciones, y bueno, tampoco voy a entrar en ese tema porque es un tema bastante espinoso, ¿no? Pero vemos claramente a la eólica que en este momento pues de la partida de primas tiene una parte bastante pequeña en comparación con todos los beneficios que aporta, por ejemplo. Bueno, y vemos también que el carbón, nuclear, etcétera, son necesarias y están muy presentes en nuestra generación, como hemos visto ya también antes. ¿Qué fenómeno estamos viendo estos últimos años? Estamos viendo una recarbonización. Estamos viendo que las energías renovables no se instalan más y están produciendo menos. Es algo curioso que vamos en energía renovable y en aportación renovable a la cobertura de la demanda, vamos hacia abajo. Está ahí el dato de red eléctrica. Y eso supone también que estamos yendo hacia atrás en las emisiones producidas por energía. Otra cosa es que como tenemos menos producción eléctrica, pues también tenemos menos emisiones de forma global, pero realmente si volviéramos hacia atrás estaríamos teniendo una generación eléctrica más contaminante pese a haber hecho todo este esfuerzo con energías renovables. Otra cosa muy importante que nos afecta a todos en nuestras empresas y pymes es el precio de la energía, el precio actual y el precio de futuro, porque toda esa sobreinstalación de potencia, de una forma o de otra, nos va a afectar en el precio de la energía. Entonces, aquí vemos que la evolución del precio, veis unas curvas bastante estables desde el año 2008 al 2012. El precio del mercado mayorista no está padeciendo, digamos, un aumento importante de su coste. Pero ese es el coste de generación de energía, donde se están dando los aumentos en las tarifas y en los costes energéticos, son en los peajes, en los impuestos y en todo lo que es la factura, que no son el coste de generación. Entonces ahí sí que intervienen pues otro tipo de costes. Es un tema también bastante complejo donde no voy a entrar tampoco y ya empezamos también a pagar los desajustes
para el pago del famoso déficit de tarifa, ¿no? El déficit de tarifa, que es una decisión que se tomó hace unos cuantos años, en el cual se reconocían una serie de costes que no eran ingresados a las compañías eléctricas, pero que ya se les pagaría en otro momento, ¿no? Entonces, esos costes no son solo las primas de las renovables, esos costes son de todos los costes de generación, que están las primas, está el coste de transporte, de distribución, las amortizaciones de otros déficits, los costes de generación, la gestión de demanda de grandes consumidores, que eso es un pago, bueno, no vamos a entrar tampoco en detalles de esos, pero vamos, eso se va acumulando cada año, desde el 2011 una previsión, vamos, no es el definitivo, pero esto es lo que sí ha sido durante estos años. Bueno, el 2012 está con una previsión, pero estamos subiendo el déficit de tarifa, que es un problema realmente grave, que está ya cerca o ya habrá superado los 30.000 millones de euros. Si sabemos, el rescate bancario fueron 40 más 20.000, unos 60.000, ¿no? Entre dinero de Europa y dinero de España, pues aquí estamos con 30.000 millones de euros en un problema que tenemos que resolver y que es un problema que nos afecta a todos. ¿Qué situación actual tenemos ahora mismo? Ahora mismo, bueno, se suponía que a finales de junio, o sea, este viernes ya, el último, salía o se planteaba una reforma energética. No se conoce todavía el detalle, no se sabe qué va a pasar, porque hay muchos intereses y es un tema que afecta a muchas empresas y a la competitividad del país, ¿no? Entonces eso está realmente en discusión, una discusión bastante caliente. La situación para las pymes, que es lo que somos en La Rioja y los que estamos aquí, la situación es que del 2004 al 2010 en el consumo industrial ha aumentado el coste eléctrico un 90%. Al pequeño usuario, a la tarifa de último recurso, esa más o menos, aunque ha tenido subidas, se ha respetado. Al gran consumidor, que sí que tiene también muchos mecanismos para actuar en el sistema, etcétera, a ese le ha subido, pero no en el porcentaje que le ha subido a las pymes y bueno, pues eso, a las empresas pequeñas como las nuestras. Entonces, eso nos coloca en una competitividad complicada con la Unión Europea, porque nuestros costes ahora mismo son un 10 o un 14% superiores a la media para otras pymes europeas en generación, o sea, en el coste eléctrico. Mientras la renta disponible de los hogares y las empresas, los márgenes operativos, pues van a menos, ¿no? Lo cual es una situación que nos complica y que, bueno, pues que luego favorece fenómenos como la desindustrialización, la deslocalización, que nuestras empresas sean más débiles, etcétera. Y la falta de un marco legislativo que está pendiente y una planificación a largo plazo energética, pues eso también nos afecta, porque si hacemos inversiones orientadas a resolver este problema, pues no tenemos todavía las reglas de juego, ¿no? Eso es muy necesario y se espera que se resuelva pronto. Luego, bueno, el fantasma de la nueva política de energética recarbonización está ahí, y frente a eso, ¿qué regulación nacional y sobre todo comunitaria tenemos, ¿no? Tenemos una moratoria renovable, tenemos unas nuevas leyes que tratan de poner coto y freno al déficit de tarifa, pero basado en impuestos y tasas a la generación, que tarde o temprano se trasladan al consumo. Estamos pendientes de esa reforma energética en profundidad, y desde Europa tenemos un marco bastante más definido en el objetivo 20-20-20 que todos conocemos, y luego en la directiva del 2010, donde se hablaba de los edificios de consumo casi nulo, de certificación energética, y la directiva de 2012 sobre el 20% de ahorro energético, que va muy claramente a esa política de coinnovación y desarrollo sostenible, y que el ahorro energético además permita ahorrar a las empresas y crear una economía basada en ese tipo de proyectos, ¿no? Eso es una idea en la que están trabajando bastantes países y que nosotros tenemos que aprender, ¿no? de su evolución y de su experiencia.
bueno, que nos afecta a nuestra economía, hemos hablado. La mayoría de las pymes dedican más del 10% de sus ingresos a pagar la electricidad, o sea que es un coste muy importante en la cuenta de explotación de nuestras pymes. Esto es noticia de ayer. Y luego, esto es una encuesta que hizo la Fundación Entorno en un estudio del año 2009 de por qué las empresas hacían medidas de eficiencia energética. Eso en el año 2009, pues la respuesta a por qué implantaban era porque había un compromiso de la dirección de la empresa con la sostenibilidad, porque había una necesidad de ahorro de costes en la factura energética, por disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, por obtener ventajas competitivas, etc. Si nos preguntan a nosotros y nos preguntan ahora pymes, pues nuestra respuesta principal es búsqueda de ahorro de costes en factura energética, seguro, y obtener ventajas competitivas también. Lo que pasa que también tenemos que tener en cuenta pues, las demandas de nuestros clientes, el criterio de la dirección de la empresa con la sostenibilidad, que también es importante, etcétera, y otros temas que comentaba el consejero en su introducción. Bueno, pasada esta introducción, un poco por ponernos en de dónde venimos, vamos un poco a lo que podemos hacer ahora, ¿no? Lo que podemos hacer ahora de ahorro de energía, que lo he puesto ahí, entrecomillado clásico, porque es algo que existe desde hace tiempo, que no se ha fomentado ni se ha extendido demasiado, pero que sí que permite una ventaja competitiva en el momento actual, que es dejar, o sea, ahorrar energía. Pues la definición clásica es reducción del consumo de energía manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir nuestro confort y calidad de vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento y fomentando un comportamiento sostenible. Este concepto de ahorro de energía para mí no es completo. O sea, el concepto de ahorro de energía clásico va orientado a que yo parto de un punto y a partir de ahí hago medidas de mejora. Esas medidas de mejora hay que añadir que tienen que ser eficaces y tener comprobada esa eficacia. O sea, esta es una discusión también clásica. Hay que ser eficiente y también ser eficaz. Hay que utilizar tecnologías disponibles, hay que hacer proyectos de mejora que sean rentables, hay que tener experiencia, no hay que tener un riesgo tecnológico cuando se implantan unas medidas y hay que tenerlo muy claro. Las pymes tienen que tener esas seguridades. Luego los que nos dedicamos al desarrollo y las políticas de innovación y desarrollo son los que tienen que asumir los riesgos tecnológicos, hacer sus pruebas, probar y tener productos maduros y terminados en el mercado. Y además hay que fomentar claramente una cultura de gestión energética dentro de las empresas. O sea, en una empresa, igual que hay un responsable financiero, un responsable de calidad, tiene que haber una persona que esté al tanto de la gestión energética de la empresa, que luego lo podrá subcontratar partes, que podrá dedicarse a tiempo completo si los resultados lo justifican, etcétera. Pero que alguien tiene que estar al tanto de todas las partes de gestión energética, que luego veremos. Eso es algo que no está en nuestra cultura y que sí que es muy importante. Bueno, la eficiencia tradicional, digamos, en industrias y pymes empieza con las auditorías energéticas, que deben de ser con participación propia, porque aunque te lo haga un externo, que también es recomendable porque es el que tiene el conocimiento global, digamos, de qué medidas de eficiencia puede aplicar, el interno tiene que participar muy activamente porque es el que conoce el proceso y lo que ha instalado y cómo funciona, y que tiene que ir a una auditoría técnica, económica y de emisiones. Está claro que todo tenemos que hacer los números en todo momento y evitar también esos riesgos tecnológicos. Luego hay una parte muy importante que es la medida y la verificación. La medida y verificación tampoco está muy madura ahora mismo en España, y la medida y la verificación es fundamental, porque si hacemos un contrato con una empresa de servicios energéticos o cuantificamos el valor de algo en función de lo que nos vamos a ahorrar y eso no sabemos cuánto es o no lo podemos comprobar, esas medidas no resultan viables, hay un riesgo grave. Entonces la medida y verificación, que luego entraremos un poco más en detalle, es una parte también fundamental, la gestión energética que hemos dicho antes, y luego lo deseable es que hubiera un mercado de empresas de servicios energéticos mucho mayor, y que fueran en las que recayese sobre todo en los proyectos más grandes los temas financieros y de explotación de esos proyectos, ¿no?
Esto pues vamos también un poco más retrasados en ese mercado de empresas de servicios energéticos que sean realmente empresas de servicios energéticos con capacidad financiera para hacer grandes inversiones, para explotar con experiencia, etcétera, etcétera. Y con estos planteamientos sí que es posible un ahorro de un 20% de energía primaria y también es posible esa mejora en la intensidad. En medida de verificación, bueno, hay varios documentos, pero hay un protocolo internacional de medida y verificación que es bastante conocido, de una sociedad internacional, que se usa bastante, pero bueno, pues se parece a otros que hay por ahí. La medida de verificación establece de forma fiable el ahorro real generado en una instalación dentro de un programa de gestión de energía. Y bueno, luego va más allá porque hay ahorros que no se pueden medir de forma directa, porque es la ausencia. Luego hay que corregir a veces cuando haces mediciones los modelos con parámetros, etcétera. Entonces, bueno, hay un poco más de miga de la que pensamos. Es el concepto de medida y verificación convencional, ¿no? Pues que aplicamos aquí una medida de ahorro energético, obtenemos un consumo energético menor, vemos la diferencia, ¿no? Ahí, bueno, pues hay que ver cómo se puede medir eso en cada caso y si hay que hacer correcciones, pues por el efecto de la temperatura o por otro tipo de cosas. Los métodos de medida y verificación van por ahí un poco. El primer método es la verificación aislada de las medidas energéticas, que es mediante un parámetro clave. Eso es típico en los proyectos, por ejemplo, de iluminación, que lo que mides es el consumo de energía antes y después de la iluminación. Hay otra verificación aislada de las medidas energéticas, pero midiendo todos los parámetros, ya en proyectos pues más complejos, en temas de motores o en temas industriales que solo sustituyes una parte. Hay una verificación de toda la instalación. Cuando haces varias medidas a la vez y quieres ver cómo es el efecto conjunto, pues si has cambiado calderas, has sustituido iluminación, has puesto intercambiadores, etcétera, pues necesitas verlo todo en su conjunto, en una industria, por ejemplo. Y hay otros métodos cuando no puedes medir o no es nada rentable medir, que funcionan a base de simulación. Esto es muy frecuente en temas de edificación, de hoteles, programa de IDAE y todos los softwares que hay en edificación pues van a hacer simulaciones que van un poco por esa vía, ¿no? Y calibrada significa que igual tomamos alguna medida puntual para calibrar y comprobar la validez y la efectividad de ese modelo. Entonces, esto tiene su miga y es muy importante conocerlo porque también para la empresa es su herramienta de negociación con el proveedor de servicios, sea una empresa de servicio energético, sea otro proveedor. Si te van a asegurar que tienes un ahorro energético de un 10%, tienes que acordar de forma muy clara y con conocimiento cómo lo vas a comprobar, cómo vas a llegar a comprobar que ese ahorro es realmente un 10%. Bueno, la gestión energética que decíamos antes, el gestor energético de la empresa puede ser propio o puede ser subcontratado, pero siempre con alguien con conocimiento profundo de energía dentro de la empresa. El gestor energético tiene que estar al tanto de temas de auditorías energéticas, de las previsiones y control de consumo y de generación, de la medida, operación y gestión del mantenimiento, de la gestión económica y administrativa de la parte energética, de las mejoras y comprobación de resultados cuando se hayan hecho medidas de eficiencia energética, de los softwares de gestión, de optimización en la contratación energética, del mantenimiento preventivo y predictivo, de objetivo de mejora de formación de trabajadores, de la gestión de las ayudas y las financiaciones y de la negociación con empresas de servicios energéticos o suministradores. Tiene la verdad que bastante tarea. Las empresas de servicios energéticos, pues las empresas de servicios energéticos, las ESES o las ESCOs, ellos tienen que asumir las inversiones a cambio de unos servicios. Ese es el concepto principal. Y tienen que tener capacidad financiera. Si no hacen eso, son empresas de servicios. Son empresas de servicios, pero no el concepto ese que se busca, ¿no? Por eso tienen que tener capacidad importante financiera y técnica y tienen que tener también independencia.
Si vamos a trabajar con una empresa de servicios energéticos que pertenece a una compañía de gas y vamos a intervenir con una caldera de biomasa, pues no es lo más adecuado. Entonces, también eso hay que ver en función de la naturaleza de tu proyecto, qué empresa de servicios energéticos y de qué matriz proviene y que haya esa independencia necesaria. Que no sea una empresa que te oriente hacia pues, la venta de un tipo de combustible o hacia la venta de un tipo de máquina o hacia unos contratos de mantenimiento que igual superan tus necesidades, ¿no? Y luego, un tema muy complejo y que hay que darle muchas vueltas son los contratos que se firman con las empresas de servicios energéticos, que tienen muchas variables. Son contratos verdaderamente complejos porque es una relación que va a durar muchos años, porque hay una inversión con un riesgo que se asume por las dos partes, más por una por otra en función del precio y de cómo se negocia el contrato. Y ese contrato pues tiene también bastante importancia y bastante miga, ¿no? El momento en que se perciben los ahorros, cómo se mide, que decíamos antes, y verifica eso, la duración que tiene, el riesgo económico, quién asume más riesgo en función de precio también. Y bueno, el contrato se tiene que basar en algo claro, que la AES hace la inversión y su amortización depende de los ingresos obtenidos por los ahorros que se reparten entre el cliente, que obtiene un beneficio, claro, y entre la empresa de servicios energéticos, con lo cual amortiza las inversiones. Además, la AES, responsable de su inversión, gestiona el mantenimiento y los servicios asociados a esas nuevas medidas que ha implementado. Esto tiene varios niveles, no entro tampoco mucho en el detalle, pero puede ser desde un contrato de suministro normal, por ejemplo, si tenemos un suministrador en un district heating que nos está, sea de biomasa o lo que sea, que nos está suministrando calor en nuestro edificio, en nuestra industria, pues tendremos un contrato de suministro más, no tendremos más, porque no nos afecta tanto. Si tenemos una inversión porque hemos cambiado una caldera de fuel por una de biomasa, por ejemplo, y ha hecho una gran inversión y además ha hecho otras mejoras en la iluminación, en los arranques de los motores o lo que sea, pues tendremos que ir a un contrato de rendimiento donde lo que establecemos es un rendimiento y ya hay diferentes niveles de riesgo. Si la AES y el cliente comparten riesgo, por igual más o menos estaríamos en los modelos de abajo, ¿no? De ahorros compartidos con garantías de rendimiento, donde, bueno, pues si hay una desviación, los dos asumen la desviación. Si la AES quiere una cuota más, digamos, fija, independientemente de los ahorros conseguidos, pues estaríamos en el segundo modelo, ¿no? En el Energy Performance Contract con un coste fijo garantizado. Entonces, todas esas variables hay que negociarlas muy detenidamente cuando se va a hacer una inversión de este tipo. El contrato S, pues la S tiene que asumir ese rendimiento, o sea, proporcionar unos resultados. La S no te vende una máquina, te vende un rendimiento y eso lo tiene que garantizar. La S no solo te vende ese rendimiento, sino que lo asocia a su propia gestión, con lo cual te está vendiendo una gestión integral energética del resultado, y por eso integra el mantenimiento, la garantía, las obras de mejora, la renovación de instalación y las inversiones. La S tiene que soportar la carga de financiamiento en una parte importante, y la cuota que paga el cliente debe ser en base a unos ahorros que, bueno, se pueden estimar del 5 al 15, esto es muy relativo, habrá casos en los que sea bastante más, o otros casos que también existen por la superficie condicionada. Cuanto más grande, esto es lo de siempre, esto es una economía de escala, si la AES es una empresa grande, realmente te puede proporcionar más servicios, pero también tenemos lo contrario, si la AES es pequeña y cercana, puede ser bastante eficaz en tus necesidades, o sea que tampoco es mejor un modelo de ese grande, un modelo de ese pequeño. Lo que tiene que tener la AES es financiación, eso es la clave. Y luego los modelos son prolongados en el tiempo, con lo cual pues también
para las ESES hay negocios que son más atractivos, menos atractivos, y tú también tienes que captar esa atención de la ESE, ¿no? Si tu actividad está en un sector pujante, pues tendrás más facilidades. Si estás en un sector menos pujante, pues te darán menos, etcétera. Y esto te permite externalizar, pues eso, las instalaciones y sus inversiones, lo cual resulta una ventaja enorme para las empresas. En esto, pues el mercado británico, por ejemplo, va muy avanzado y hay un verdadero mercado de ESES independientes que se dedican a este negocio, ¿no? Aquí, pues, en el 2010-11 empezaron a surgir bastantes. Lo que pasa es que no han tenido un desarrollo continuado, pues por la situación en la que estamos, ¿no? Pero sí que yo creo que el futuro para este tipo de proyectos pasa por una contratación con una empresa de servicios. Y bueno, yo esto es lo que... las conclusiones del ahorro energético son eso, que la eficiencia y la eficacia afectan directamente a la cuenta de resultados de la empresa, aparte de criterios de sostenibilidad claros, que la financiación de las instalaciones pues se debería intentar canalizar a través de empresas de servicios energéticos, que es un modelo que ya es muy viable y rentable para grandes consumidores térmicos, para temas de iluminación, para sustitución de fuel, etcétera. La parte eléctrica es más compleja, pues por lo que hemos comentado antes de la situación, ¿no? Que sí que hay poca madurez en el mercado de ESES, que hace falta un marco legislativo más definido, sobre todo en la eléctrica. En la térmica, pues eso no pasa tanto. Y que, bueno, a través de aquí, el futuro de las renovables, desde luego, está en la integración de renovables en la edificación y en la industria, como fuentes de generación distribuida, y eso también puede ser canalizado y debe ser canalizado a través de proyectos de este tipo, que son ya proyectos pues medianos, que también requieren pues un conocimiento previo, etcétera, para no hacer inversiones que no estén bien orientadas, que no conozcas, donde el rendimiento sea muy conocido y muy seguro de lo que vas a obtener. Y bueno, luego ya quería hablaros un poco de lo que pienso yo y piensa también mucha gente, y hacia dónde va la política de la Unión Europea también, que es el futuro de la energía en nuestro continente, ¿no? Y bueno, sigue el modelo de las redes inteligentes y de la generación distribuida, que es la integración de las renovables, son muchas cosas más también. Son las redes inteligentes con la gestión activa de la demanda. Luego vamos, si queréis, un poco a explicar algunas cosas en detalle, y que se basa en un sistema que, a diferencia del tradicional, son grandes centrales de generación con grandes redes de transporte y distribución a grandes centros de consumo, que es como hemos conocido el sistema, donde, bueno, no da lo mismo, pero sí que la central térmica o de gas se parecía al parque eólico en ese concepto, o se parecía a la central solar en ese concepto, ¿no? Y lo que se trata es de que haya un modelo donde hay una red muy mallada asociada a donde se consume, o sea, la generación cerca del consumo, y que ocupe espacios pues como los edificios, o que permita aprovechar los rendimientos térmicos de la generación eléctrica en los procesos industriales, o sea, un aumento mayor de cogeneraciones, y que eso se pueda gestionar y que sea seguro para la red, porque ahí también hay muchos temas de seguridad eléctrica, de control de parámetros tan importantes como son la frecuencia o la tensión dentro de esa red, cuando en vez de tener un gran generador que lo podemos controlar bastante bien y que es de una calidad y de una experiencia demostrada, pues pasamos a tener miles y miles de micropuntos de generación con miles y miles de micropuntos de consumo conectados en la misma red, ¿no? Eso necesita una evolución tecnológica en el tiempo que se está dando, y necesita ser viable con costes también competitivos de las renovables, sin primas o incentivos como los hemos conocido hasta ahora. Eso también la Unión Europea también va por esa línea, no incentivar la generación renovable por las líneas que las hemos conocido, sino a través de proyectos de generación distribuida que sean viables. Ahora, bueno, la fotovoltaica, por ejemplo, puede ser muy viable en consumo incluso instantáneo.
han bajado los costes, ha habido unas curvas de aprendizaje, ¿no? de las tecnologías. Entonces tenemos una situación que no avanza por la situación económica, pero que sí que tiene mucho más sentido que la macrogeneración en plantas renovables o en otro tipo de economía del carbón. Entonces, el futuro pasa por esto, que incluye pues, el control inteligente de los flujos de energía, eso es muy importante. O sea, las redes tienen que ser bidireccionales, tienen que tener energía y datos y en las dos direcciones. Tiene que haber una gestión activa de la demanda, que es muy importante, que luego hablaré un poco más. Tienen que fomentarse los almacenamientos de energía que están muy relacionados con la movilidad y el transporte. El transporte es el principal consumidor de energía primaria actualmente. O sea, mucho de ese petróleo va a tema de transporte, y es el tema del coche eléctrico. Lo que trata es de utilizar la energía producida en las puntas de generación para utilizarla como almacén en las baterías de los coches para que sirva de movilidad y sustituya el combustible fósil. O sea que el transporte y la movilidad entran de lleno también en esta economía de las redes inteligentes y la generación distribuida. La generación vendría de un uso masivo de energías renovables, apoyado de fondo también por una generación de base, porque no son gestionables al 100%. El modelo de construcción se basaría en un modelo de construcción casi nulo, que eso facilitaría lo anterior, la integración de las renovables dentro de los edificios. Esa directiva europea ya la tenemos incluso implementada en nuestra legislación. Sabemos que tenemos que hacer edificios de consumo casi nulo, los públicos, a partir de 2018, todos a partir del 2020. Y bueno, el concepto de generación distribuida ya lo conocemos un poco. Y bueno, si queréis, también una clave importante del funcionamiento de este sistema es una interoperabilidad que permita a todos los sistemas comunicarse, conectarse y operarlos de una forma conjunta, que haya una visión global del sistema para que pueda funcionar, ¿no? Esto es una de las cosas que más le preocupa a Red Eléctrica, que es la operadora del sistema, y la que, por un lado, pues esta transparencia suya, vamos, ellos ven el cambio necesario hacia este tipo de sistemas, pero tienen el reto de que eso en la red funcione y funcione adecuadamente y no produzca ningún problema, ¿no? Y entonces ahí, en ese tema también hay un camino de maduración que pasarán también unos años, ¿no?, hasta que estos temas desarrollados. La gestión activa de la demanda es muy importante. La gestión activa de la demanda es que el consumidor sea responsable sobre su consumo y también sobre su generación, porque el consumidor en este tipo de redes inteligentes y generación distribuida también es propietario, también es generador, es distribuidor y es consumidor, y se interconecta con una red que es de una compañía y que la necesita como respaldo, ¿no? Entonces ahí el usuario, o sea nosotros, tenemos que aprender también a cómo gestionar nuestra propia generación y nuestro propio consumo. Ese modelo, una de las grandes claves que tiene es la reducción de pérdidas de transporte y de distribución y el aumento de capacidad disponible, pero luego también solo puede funcionar si nosotros conocemos las ventajas del modelo y también cambiamos nuestros hábitos, digamos, de consumo energético, ¿no? Consumir cuando haya más disponibilidad de energía a mejor precio. Hay proyectos muy interesantes de precios de energía variable en tiempo real. Tú te conectas en tu proceso industrial o en tu actividad en tu casa cuando veas que hay un precio más barato y entonces aprovechas ese momento valle. Eso hay pues, experiencias, por ejemplo, en el País Vasco con temas industriales que se están haciendo en ese sentido. Y bueno, un poco las cosas van a ir también por esa vía, ¿no? El eliminar las puntas, aprovechar los valles, saber, si tú tienes por ejemplo una instalación de fotovoltaica, vamos a poner en el tejado de tu casa, y sabes que ahí tienes una energía que autoconsumir, porque a día de hoy tampoco la puedes llevar a la red, la vas a autoconsumir,
pues vas a aprovechar los días que haya esa generación, o sea, que haya sol, para hacer determinadas cosas, por ejemplo. Eso el modelo de que enchufamos y consumimos y no nos preguntamos de dónde viene esa energía ni a qué coste, eso es un poco también lo que tiene que cambiar hacia esa gestión diferente, ¿no? Eso, pues ahí tenemos también un camino nosotros que aprender. Y bueno, ya, tampoco quiero extenderme mucho, en ese cambio de modelo energético sí que hay partes que estamos oyendo y que van a tener un desarrollo en diseño y planificación de ciudades inteligentes en la parte energética, de edificios y de industrias. Sí que se están haciendo ya algunos proyectos de consumo casi nulo, de gestión energética en las industrias desde el momento del diseño. Si vamos a diseñar un nuevo proceso, ya no es lo de antes, de voy a ver qué tabla me sale de kilovatios instalados, me doy de alta, pago una tarifa del coste fijo de esos kilovatios y ya está, ¿no? Entonces, ahí, como el coste energético no va a ir a menos, tenemos que ser muy conscientes a la hora del diseño del proceso y, en la medida de lo que sea posible y rentable y viable en la actualidad, integrar o tratar de integrar generación distribuida o medidas que nos van a facilitar la gestión en la actualidad y sobre todo la adaptación de lo que hagamos al futuro. O sea, el software de gestión es fundamental. Los contadores inteligentes, pues bueno, eso ya te los instala actualmente la compañía eléctrica, pero no te da los datos o es complicado conseguir esos datos, pues hay que dar soluciones a eso, ¿no? Porque esas medidas te pueden servir y ser de utilidad para muchas cosas. Entonces, bueno, en esa línea también es la que nosotros estamos trabajando y también, pues, si queréis, mira, aquí hay una referencia que hemos hecho, además, hemos integrado en este edificio, que es de la Fundación Laboral de la Construcción, que además está Luis aquí presente, pues había una serie de generaciones renovables. Es un centro de formación, lo hemos hecho también con la idea de que sea un centro formativo de energía y agua, y hemos integrado todas las variables en un sistema de gestión centralizado. Hemos instalado también una instalación meteorológica muy completa este es el edificio que está ahí en Polígono Cantabria, antes del Carrefour. Esa es la estación meteorológica que tiene un radiómetro, la geotermia, los sistemas de control, los autómatas, etcétera, que están ahí. Y este edificio, pues, nos permite manejar mediante nuestro software todas las variables y todos los parámetros de funcionamiento del edificio, y además que sirva de formación a los alumnos que vayan allá para hacer, pues, cálculos de rendimiento, ver cómo se hibridan unas cosas con otras, qué aporta cada una, en temas de variables meteorológicas, ver cómo utilizarlas para hacer cálculos con lo que tienes en el interior, etcétera. Y bueno, que nos parece bastante interesante. Voy a poner un vídeo que explica un poco de 3 minutos y ya termino. Fundación Laboral de la Construcción, nuevo centro de prácticas preventivas y de formación en energía y agua. El edificio de consumo casi nulo ha sido diseñado por un equipo multidisciplinar, FEOSA, Arqua y Quantitas. El edificio de la Fundación Laboral de la Construcción cuenta con energía solar térmica y eléctrica, geotermia, recuperadores de calor, estación meteorológica completa y sensores de iluminación. Solar térmica, 95% del consumo previsto. Se completa con un calentador para momentos punta. Solar fotovoltaica. Preinstalación para 10 kilovatios. Cubre el 100% de demanda eléctrica. Geotermia. Consta de 4 pozos de 100 metros de profundidad. Del 75 al 80% de ahorro. Recuperadores térmicos. Colocación de 3 recuperadores aire-aire. Aprovechamiento del 50% de energía del aire extraído. Iluminación. Fluorescencia electrónica con regulación. Ahorro de hasta el 40%. La envolvente. Fachadas de alto rendimiento energético. Utilización de doble aislamiento. Utilización de vidrio con control térmico y solar. Reducción potencia instalada. De cada 100 euros de gasto energético en un edificio tradicional pasamos a 5 euros.
Quantic es un sistema de telegestión y control de edificios inteligentes e industrias eficientes, desarrollado por Quantitas Energy. Quantic integra todos los sistemas del edificio de generación y consumo, energía térmica, energía eléctrica y agua. Quantic se caracteriza por el uso de open source y protocolos de comunicación libres, mediante una solución única de software, control y comunicaciones, como software as a service, servidores on-cloud y acceso web en cualquier dispositivo. En el inicio se ve el esquema general del edificio con datos resumen de su funcionamiento. A un análisis más detallado se accede a través de los menús de la aplicación. Cada variable es parametrizable en el tiempo, diaria, mensual, anual. Los datos se actualizan en tiempo real y son descargables en PDF y formato compatible Excel. De forma esquemática se presenta cada instalación con datos resumidos en cada caso. Cada esquema cuantifica el ahorro energético de cada instalación. En primer lugar se evalúan los consumos totales de agua y energía eléctrica como costes variables del edificio. En segundo lugar, la estación meteorológica completa facilita datos de las variables medidas, temperatura, humedad, velocidad y dirección de viento, irradiación global, directa y difusa y presión atmosférica. En tercer lugar, cada instalación se evalúa de forma independiente, accediendo a todas sus medidas, de forma resumida y completa. Finalmente se generan informes automáticos mensuales y anuales con un resumen de cuál ha sido el funcionamiento de las instalaciones, su rendimiento y ahorro. La Fundación Laboral de la Construcción de La Rioja les agradece su atención. Muy bien, bueno, Fundación Laboral de la Construcción, nuevo centro de prácticas preventivas y de formación en energía y agua. El edificio de consumo casi nulo bueno, como veis es una voz de sintetizador horrible. Pero bueno, este edificio está hecho a efecto formativo sobre todo. Lo que pasa es que con las mismas técnicas se puede ir a la operación, aparte de la medición, y se puede ir a la integración. Eso es un poco un edificio de consumo casi nulo pequeño, pero que integra todo lo que tendría, que tiene la ventaja de tener un 5% de consumo respecto a un edificio convencional. Y eso, a día de hoy, es viable. Eso en la industria es también viable en algunas aplicaciones concretas y a medida que pasa el tiempo lo será en más y más medidas. Es un poco lo que os quería comentar. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.